Acompáñeme a orar para presentar la palabra de Dios delante de nuestro Rey. Señor y Padre Santo, Padre bueno y misericordioso, Padre fiel, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Porque sin tu fidelidad, amor y misericordia, Señor, seríamos incapaces de abrir tu libro, Señor, para estudiarlo, porque no somos dignos de hacerlo por nuestra cuenta, Señor. Por eso clamo, mi Señor, que tú nos permitas escudriñar tu palabra, entenderla y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Te lo suplico, que cada uno de los que están escuchando este sermón hoy, Señor, puedan ser confrontados, mi Señor, y puedan llevarlos a crecer más en ti, Señor. Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos a que así sea. Y te pido, mi Señor, que no sirva yo de estorbo para que tú entregues tu mensaje, Señor, sino que pueda ser útil en tus manos para poder entregarlo, Señor. No soy yo, eres tú, Señor, el que permite que podamos comprender tu palabra, Señor bendito. Que así sea en el corazón de cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vayamos a Hechos 6 y vamos a leer del 1 al 7. El título de la enseñanza hoy es Un problema resuelto sabiamente. Un problema resuelto sabiamente. Pongámonos de pie porque vamos a leer la palabra del Señor. En aquel día, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para serviros a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra de Dios, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Esta es palabra de Dios. Pueden sentarse. ¿Cuál es la tesis de esta enseñanza? Para que la memoricemos. Cuando la iglesia sirve con oración, orden y hombres llenos del Espíritu, un problema no la detiene, la hace crecer. ¿Sí ve que hay condiciones para que una iglesia crezca después de un problema? Debe estar dirigida primero en oración, en orden y a través de hombres llenos del Espíritu, para que los problemas en una iglesia no sean problemas, sino soluciones para que crezca. Esa es la tesis, o sea, lo que usted tiene que llevarse de esta prédica es que los problemas en una iglesia deben servir para crecer, y para que crezca debe haber un liderazgo comprometido con el Señor para poder dirigir la iglesia. Bien, hermanos, la semana pasada vimos a la iglesia salir gozosa de la sala del Sanedrín, azotada pero firme. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, como dice Hechos 5:42. ¿Recuerdan ustedes el contexto anterior a este texto que leímos hoy? La iglesia, los discípulos, habían sido detenidos por el Sanedrín. ¿Recuerdan? Y el ángel de Jehová se apareció en la noche y los hizo salir de la cárcel. Pero les dio una orden. ¿Qué orden? Vayan al templo y sigan enseñando esta palabra de vida. ¿Recuerdan? ¿Y a dónde fueron hallados entonces por el Sanedrín nuevamente los discípulos? ¿Estaban durmiendo en su casa? ¿Estaban descansando? No, los encontraron haciendo lo que el Espíritu, lo que el ángel les había dicho.
enseñando la palabra de vida en las puertas del templo, en el templo. ¿Dónde los habían detenido el Sanedrín? En el templo. ¿A dónde los mandó el ángel? A enseñar en el templo. ¿Ustedes ven en el relato bíblico alguna queja de parte de los discípulos? Un no discípulo, porque un discípulo actuaría como están actuando los apóstoles, pero un no discípulo diría, bueno, yo no voy. Es que tal ir a enseñar otra vez la palabra de verdad del evangelio allá en la boca del lobo. Ahí nos van a volver a detener y nos van a matar. ¿Qué habían pedido antes, hermanos? El capítulo anterior que habían pedido. Cuando Juan, ahí sí fue solamente Pedro y Juan fueron detenidos y fueron advertidos que no enseñaran en el nombre del Señor. Ellos salieron corriendo de ahí del Sanedrín, que los había detenido también. ¿Y a dónde fueron? A los suyos. Y les contaron todo lo que había pasado. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de la iglesia? Pedir porque el Señor evitara el peligro, pedir porque el Señor evitara la dificultad, pedir porque el Señor hiciera olvidar al Sanedrín acerca de la persecución que ya había empezado con ellos. No, hermanos. Como creyentes verdaderos se incomodaron y le dijeron, danos de nuevo, danos de nuevo. ¿Qué es eso? Le dijeron, danos valor para poder enseñar tu palabra, danos entendimiento y valor. Por eso es que ahorita cuando son liberados los 12, llegan gozosos a la iglesia a compartir lo que había pasado. Gozosos. Hermanos, concluimos que los creyentes verdaderos nos gozamos aún en medio de nuestra dificultad. Nos gozamos aún en medio del dolor. No se quejan. Ay, yo estoy yendo a la iglesia, ahora me va peor que nunca. Ahora mis negocios van como el cangrejo de para atrás. No, hermano, no es el venir a la iglesia que lo tiene mal en cualquier situación. Uno, es el pecado que lo alcanzó. O dos, es que Dios quiere que usted crezca. Pero nunca buscar del Señor trae maldición al que lo busca. Trae bendición, trae denuedo, trae fortaleza, trae compromiso. Entonces, eso es lo que están viviendo los discípulos. Los discípulos fueron azotados. Concluimos la semana pasada que el azotamiento que le dieron a los discípulos no fueron caricias. Hoy estábamos hablando en el estudio de la escuela dominical que a los niños hay que reprenderlos, que les duela, no con palabras. A ver, a alguien le duele que le digan, mi amor, quédate quieto. Uno le puede decir a un niño, papi, no molestes. Después volver a vetar, papi, no molestes. Pero en la tercera, el no moleste ya es con reprensión. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando no hay autoridad, no hay obediencia. Y cuando no hay obediencia, no hay orden. ¿Cierto? Y entonces, los niños que naturalmente vienen rebeldes por su naturaleza pecaminosa, no hacen caso. Y entonces hacen quedar mal a sus padres. En donde estén. ¿Han visto niños que se tiran en el supermercado al piso a hacer escándalo porque no le dan un dulce? ¿Quedan bien los padres? No, uno voltea a mirar así de reojo, oh my God. Pero no por yo cuando miro eso digo, no el niño. Oh my God, qué crianza de esos padres. Así es como nosotros debemos de ver también la relación nuestra con el Señor. Debemos de ser movidos a crecer en Él. Y eso es lo que nos enseñan estos versículos. Los versículos anteriores a este nos muestra cómo los discípulos se gozaron de que los estaban golpeando por causa de Cristo. Cuando reprendamos a un niño, les dije ahorita, no es castigo físico.
es reprensión con amor. Y les decía a los que vinieron a la escuela dominical que esa reprensión no se debe hacer de mal genio, porque si uno reprende a alguien de mal genio, lo va a violentar, o sea, a ser violento, porque uno no sabe medir cuando está de mal genio lo que hace. Bueno, aquí en el caso del azotamiento que recibieron los discípulos, yo creo que sí lo hicieron con mal genio los del Sanedrín, ¿cierto? Porque le dieron 40 azotes menos uno, como decía Pablo, o sea 39. Cuando uno no lee la Biblia, uno dice, ¿por qué Pablo se empeña en decir 40 menos uno en vez de decir 39? Porque 40 era lo que la ley establecía, pero fueron 39 lo que le dieron, porque por el Sanedrín y por las reglas religiosas, para no pasar, excederse de los latigazos que había que dar, decidieron dar solo 39. Pero salieron de ahí, y concluimos la semana pasada que salieron de ahí completamente molidos. Una persona que sufría de 39 latigazos, de 39 azotes, salía para tirarse a cama a recuperarse como por 2 semanas, porque era violento. No fue el mismo tipo de azotamiento que le dieron al Señor, porque al Señor fueron con cinturones de los romanos de castigo, que eran mucho más severos que el cinturón del Sanedrín, pero igual salieron golpeados. En eso quedamos, ¿verdad? Y que aún así, los discípulos que hicieron, ¿qué le dijeron en el 5:42? Le dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, o sea, del Sanedrín, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Y nosotros nos quejamos cuando alguien nos hace el feo porque le dijimos que somos creyentes. Ay, no, yo no vuelvo a hablar aquí nada del Señor, porque es que me hacen el feo, de pronto me demandan, de pronto no sé qué. Hermano, estos salieron de 39 azotes que le dieron, llenos de gozo. ¿Qué concluimos que era el gozo? Era una alegría incomprensible, es una alegría que solo la da Dios en el corazón de las personas. Eso es gozo. Cuando decimos estoy lleno de gozo por el Señor, estamos diciendo estoy lleno de esa alegría en mi corazón incomprensible dada por Dios ante esta situación. Así debemos de afrontar nosotros nuestros problemas, no como cobardes, sino como valientes. Aunque no les digo que un problema en la vida no lo pueda mover a uno. Sí, lo puede mover a uno, pero uno sabe cuál es la roca donde uno ha puesto los pies. Y si uno sabe cuál es la roca donde uno ha puesto los pies, uno sabe que eso pasará de la mano del Señor. Amén. Amén, hermano. Así debemos de ver nuestra vida de fe. Él no nos llamó a ser cola sino cabeza. Él no nos llamó a ser cobardes sino valientes. Y para caminar con Cristo necesitamos ser valientes, hermano, porque las dificultades de la vida están presentes en la vida de todo creyente. El que crea que venir a Cristo es vivir en un mar de rosas, sí, pero el problema es que las rosas tienen espinas, y en un mar no hay forma de controlar que lo piquen a uno con las espinas. Sabe muy bien el dicho, un mar de rosas. Uno dice, uy, un mar de rosas, lindo, sí, pero es que nos han dicho que no le han quitado el tallo a la rosa, y el tallo está lleno de espinas. ¿Sí o no? Sí, vivamos en un mar de rosas, pero recordemos siempre, trae espinas las rosas y nos pueden herir. ¿Sí o no? Entonces, si nos damos cuenta, no eran creyentes porque querían la fama popular de la iglesia nueva que estaban haciendo. Eran creyentes, los 12 eran creyentes de convicción porque el Espíritu Santo los había tomado para su obra. Por eso ellos no tenían temor ni temblor de nada. Por eso apenas los discípulos, los del Sanedrín le dijeron, pero váyase y no vuelvan a nombrar ese nombre que salieron a hacer. Ah, bueno, no lo volvieron a hacer, sino en el templo, pero entonces ya no solo en el templo, sino ahora en las casas. Ahora en las casas, como nos la pusieron así de difícil, de que nos iban a volver a golpear, que nos iban a hacer daño porque vamos a hablar del nombre del Señor, ok, entonces ahora ya no es en el templo,
sino que ahora también en las casas, y en la palabra del Señor nos dice, y todos los días, no el domingo, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es el contexto del texto que vamos a compartir hoy, ¿cierto? Yo traigo aquí unos puntos que vamos a hablar acerca del párrafo del texto que vamos a compartir hoy. Primero, el crecimiento expone una necesidad desafiante o desatendida. Mejor dicho, en palabras más castizas, el crecimiento expone una necesidad de administrar la iglesia. Segundo, los líderes protegen su prioridad sin descuidar la necesidad. Los líderes, los apóstoles o los líderes en general en una iglesia deben proteger su prioridad. ¿Cuál es la prioridad de un líder de la iglesia del Señor Jesucristo? Ahorita lo vamos a ver, pero es la prioridad sin descuidar la necesidad que tiene la iglesia. La iglesia participa y elige con sabiduría bajo el gobierno de sus pastores. Recuerda las clases, bueno, para los que hemos tenido la oportunidad que el pastor Jorge nos dirija en cuanto a la eclesiología de una iglesia bautista reformada. El gobierno de la iglesia, de una iglesia bautista reformada no es democracia, pero tampoco es una dictadura. Ni es democracia, ni es dictadura. ¿Qué significa eso? Es la libertad de los miembros con la autoridad dada por Dios de los pastores, la que dirige el gobierno de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que los pastores tienen la responsabilidad delante de Dios a dirigir bien su iglesia, para que su iglesia, que son los miembros, en libertad, tomen las decisiones correctas que favorecen a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es básicamente lo de que la iglesia participa y elige con sabiduría bajo el gobierno de sus pastores. Un problema bien resuelto, el último punto que vamos a ver es un problema bien resuelto, se convierte en combustible para el evangelio. Ok, comencemos entonces. Dice el versículo, dice, en aquellos días, como crecieron en número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En aquellos días, ¿cuáles aquellos días? ¿En qué momento fueron aquellos días? Entonces, si nos damos cuenta, la palabra de Dios no determina en cuántos días después. ¿Cuál fue el episodio anterior? El episodio anterior fue cuando castigaron y azotaron a los 12, ¿verdad? Y ellos salieron con gozo y la iglesia, ellos siguieron enseñando todos los días en el templo y en las casas. ¿Estamos de acuerdo, no? Eso fue el último reporte histórico que tenemos de la iglesia. En aquellos días, pues nos está hablando que no hay un tiempo determinado. Lucas no puso un tiempo determinado exacto de cuándo sucedió el evento que va a contar. Tiempo después, digan, como uno diría en nuestro léxico, tiempo después. ¿Cuánto puede ser? ¿Un mes, 2 meses, un año? No se sabe. Lo que sí se sabe es que el número de los discípulos crecía. ¿Por qué crecía? Porque los pastores o los apóstoles no dejaron de hacer su trabajo. Enseñar las virtudes de esa vida, ahora no solo en el templo, sino también en las casas. El compromiso del liderazgo de la iglesia llevó a que la iglesia se multiplicara. ¿Cuántos? No sabemos tampoco, porque los últimos registros de números que tenemos es en Hechos 3 y Hechos 4 que nos habla que crecieron, Hechos 2 que nos habla que crecieron en 3,000 y Hechos 3 nos hablan que crecieron 5,000, ¿cierto? Solo hombres. Podríamos decir que para esta altura hay más o menos, como dicen algunos teólogos, algunos eruditos, más o menos 20,000 personas en esa iglesia. 20,000 personas en esa iglesia. Bueno,
Si una iglesia de 15 da problemas, imagínese una iglesia de 20.000 personas. 20.000. Así fue que entonces tenía que haber problemas por algún lado. Vemos que Satanás siempre quiere dañar la obra de Dios, ¿verdad? Siempre, desde el comienzo de la creación, Satanás siempre ha querido dañar la obra de Dios. En el Edén estaba todo perfecto. Hasta que Satanás dijo, ellos no pueden tener esa comunión que tienen con Dios. Ellos no pueden tener esa comunión que tienen con Dios. Yo no la tengo, ellos no la pueden tener. Y tentó a Eva, y Eva tentó, o mejor, mandó a Adán. Adán el de carácter. Mandó a que comiera también del árbol del fruto prohibido. Que por cierto, por eso reitero, mis hermanos varones, escúchese completamente los videos que le mandé a través del chat de membresía, de congregación de la iglesia. Si usted quiere ser un hombre de Dios que dirige su hogar, escúchese esos mensajes, pero completos. ¿Para qué? Para que sean de alimento para usted y usted lo pueda atesorar en su corazón y llevarlo a la vida práctica en sus familias. Haciendo un paréntesis ante eso. Entonces, vinieron hermanos, perdón, y dice aquí, hubo murmuración, si se da cuenta, entonces estamos hablando de que Satanás quiere destruir todo lo que Dios ha hecho, ¿cierto? Él quiere destruir todo lo que Dios ha hecho. Y había intentado destruir la iglesia exteriormente. ¿Cómo? Pues con la persecución incipiente, porque hasta ahorita es incipiente, apenas era manejable, por eso la iglesia seguía creciendo en el mismo lugar. En el mismo lugar seguía creciendo la iglesia, ¿cierto? Pero, como vamos a ver en los siguientes prédicas, la persecución cumplió su propósito. En este momento, habían crecido como a 20.000. ¿Y qué hubo? Murmuración. El griego dice, en la palabra griega hace referencia a diferencia, a problemas, a comentarios acerca de algo. Pero la palabra murmuración va muy ligada con la palabra que no les gusta escuchar a muchos en la iglesia: chisme. O sea, cuando usted se sienta, cuando usted se para con alguien y ¿usted sí escuchó esa enseñanza del pastor? Pero primero se la tiene que aplicar, porque es que esta murmuración era una verdad, pero la murmuración en la iglesia destruye la iglesia. La murmuración en una iglesia la destruye. ¿Por qué? Porque los que compran la murmuración empiezan a tomar partido y eso genera división. Y una iglesia que es unida en Cristo, una iglesia que es unida en Cristo, hermano, ¿puede haber un cuerpo sin que haya unidad entre todos sus miembros? No puede haber. El cuerpo tiene que ser un solo ente, compacto y unido, ¿cierto? Cuando empiezan a hacer la desunión o la división en la iglesia, empieza a dañarse la iglesia. Por eso Dios es perfecto y en su palabra en Mateo 18 nos deja la forma de poder vencer esa murmuración. Si usted tiene algo contra su hermano, no empiece a chismear con otro. No traiga a otro y envenene a otro y lo haga suyo para contra su hermano atacarlo. No, dice la Biblia, búscalo y en privado habla con él. ¿Sí se da cuenta que el privado es completamente opuesto a murmurar? Murmurar lo tenemos que hacer con otra persona. Y murmurar se hace referencia a hablar de algo de lo que no está consciente la persona, de lo que se está hablando, de la situación que se está hablando, ¿cierto? Entonces, démonos cuenta que esa palabra no está puesta ahí por ponerla. Empezaron a murmurar.
hay que tener en cuenta que nosotros, si amamos nuestra iglesia, hermanos, estamos haciendo una iglesia entre todos, estamos construyendo una iglesia entre todos. Debemos de todos estar atentos que la iglesia no empiece a tener fisuras, ¿cierto? Y las fisuras, que son las que dañan una construcción, un edificio, se sanan evitando ser receptor de los comentarios de cualquiera que le venga a traer a uno de otro hermano. Si usted tiene algo contra su hermano, o sea, tiene algo que usted piensa que su hermano le hizo mal, o que piensa que su hermano le actuó mal contra usted o contra otros, o está pecando y está afectando la iglesia, no lo chismee con otro. No hable su boca con otro para hablar del problema de su hermano. Usted, con amor de hermano, conociendo ese principio, lo va a sentar y va a decir: Pepito, lo que dijiste aquel día me dio, y quiero que estemos en paz. Eso es confrontar al hermano. Y si el hermano no tiene en cuenta ese llamado de atención, la palabra del Señor dice: ok, entonces compártaselo a dos, a uno o dos más, no a toda la congregación, no a toda Orlando, no a toda Norteamérica, es a uno o a dos por máximo. Y vengan con él como testigos, tráelos como testigos para volver a hablar con tu hermano. Si se dan cuenta que Dios es perfecto y que nos dejó las herramientas para combatir la murmuración. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos así. Pensamos que murmurar es algo innato en el ser humano y que por eso no hay ningún problema con escuchar un chismecito que otro. Pero es venenoso y es cancerígeno. Si no se estirpa la murmuración en una iglesia, la iglesia le va a empezar a dar cáncer espiritual, porque las personas van a empezar a contagiar, va a venir la división y la iglesia, ya no es una unidad, sino un cuerpo deforme que está luchando por mantenerse. ¿Estoy siendo claro? Amén. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahí cuando la palabra de Dios habla de los griegos, ¿de quién está hablando? ¿Quiere decir que ya en la iglesia naciente de Jerusalén había griegos? No. Habían judíos que estaban en diferentes partes del mundo que existían en ese entonces, donde normalmente se hablaba griego, como aquí en la actualidad se habla inglés muy cotidianamente en muchas partes del mundo, ¿verdad? En ese entonces, esos judíos que habían sido dispersados por el mundo habían nacido, se habían criado en la cultura griega. Es como, por ejemplo, los niños que se crían aquí, que sus padres no tienen la sabiduría de mantener su idioma, sino que les empiezan a hablar inglés para ellos aprender inglés, y que sus hijos dicen que aprendan inglés. No, los hijos aquí, los muchachos no necesitan que uno en la casa le hable inglés, ellos lo aprenden en las escuelas. Ellos lo aprenden, y peor que cualquier cosa que uno le pueda enseñar, ellos lo aprenden en las escuelas, ¿cierto? ¿Ellos qué hicieron? Ellos aprendieron el idioma hebreo y griego, pero también el arameo y el hebreo. Pero como los muchachos que no dominan el idioma, pues se sentían que no eran de la misma cultura, ¿verdad? O sea, es como cuando uno ve a un muchacho hablar español. Carlos Pérez no habla español. O sea, uno dice: oh, que tiene nombre colombiano, pinta colombiano, se viste colombiano, actúa colombiano, pues yo asumí que era colombiano. No, él nacido acá, criado acá, que sus padres no tuvieron la inteligencia de conservarles el idioma nativo. Así pasaba en esa época, por eso son nombrados como los griegos, pero eran judíos que se habían criado en otros países donde el idioma natal era el griego. ¿Y por qué habla contra los hebreos? ¿Quiénes eran los hebreos? Pues los nativos de Jerusalén, que solo hablaban hebreo arameo, ¿cierto?
habían dos grupos, entonces podemos ver que habían dos grupos culturales en la misma iglesia. Los helenistas, que también se les llama helenistas. ¿Por qué helenistas? Porque había una cultura helenista en esa época, se conocía que todo lo que había sido influenciado por los griegos se conocía como helenistas, porque viene del emperador este que murió joven, Alejandro Magno. En sus conquistas él llevó el griego a todos los pueblos, ¿cierto? Entonces por eso se habla de la cultura helenista. La cultura helenista es aquella cultura que fue influenciada por los griegos. Entonces teníamos dos grupos, los helenistas y los hebreos, con costumbres diferentes, porque aunque eran judíos, tenían costumbres diferentes por donde se habían criado, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue un problema? ¿Cuál problema resultó? Dice, de que las viudas, el problema era este, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Si se dan cuenta, los helenistas o los judíos que hablaban griego pusieron el grito en el cielo porque aparentemente sus viudas no eran atendidas. ¿Por qué las viudas tenían que ser atendidas? Porque eran viudas. Una mujer sin un hombre al lado en la época en que del Señor Jesucristo, de los apóstoles, una mujer que no tenía un esposo, que no tenía unos hijos que la mantuviera, era una mendiga, una indigente, un pobre de los de más baja categoría, porque ella no podía trabajar, porque nadie le daba empleo, porque no tenía quien la sostuviera. Esa era la cultura. Por eso los mismos judíos decían en la ley de Moisés que tenían que cuidar a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros, porque para ellos eran personas que no podían valerse por sí mismas en su sistema de gobierno. ¿Ven? Entonces aquí por eso recalcan que eran ¿qué? Viudas, o eran personas que necesitaban o dependían de alguien más para poder subsistir. Nosotros conocemos una viuda, ¿se acuerdan de Ruth? La que vino con su suegra viuda, que su suegra no solo perdió sus dos hijos, sino que también sus nueras perdieron sus esposos, y Ruth le dice a su suegra que a donde ella fuera, ella iría con ella. Ellas eran dos viudas, pero ¿qué quería la mamá o la suegra de Ruth? Que ella pudiera ser reivindicada a través de ella, a través del esposo que ella pudiera conseguir. ¿Por qué? Porque si no se hubiera muerto de hambre. Así era la necesidad que tenían las mujeres que no tenían quien las mantuviera en ese tiempo. Y por eso era una preocupación para los griegos, o sea, los hebreos que hablaban griego, de que sus viudas no estaban siendo atendidas. En pocas palabras, le dijeron a los discípulos, no era solo murmuración contra los otros hebreos, sino contra los que dirigían la iglesia. ¿Quiénes dirigían la iglesia? Los apóstoles. Porque ustedes recuerdan cuando hablamos de Ananías y Zafira y cuando hablamos de Bernabé, ¿qué hacían ellos? Vendían lo que tenían y los ponían ¿a quién? A los pies de los apóstoles, para que ellos lo repartieran de acuerdo a la necesidad de cada cual. Ojo, igualmente no dice la Biblia, dice de acuerdo a la necesidad de cada cual. No había comunismo, había una forma de resolver las necesidades de los demás en una forma que a ninguno le faltara lo necesario. No era que todo el mundo estaba o bien mediocremente viviendo o que todo el mundo vivía bien en holgura. Era de acuerdo a la necesidad que tenían cada uno. Por ejemplo, en el caso de una viuda que tenga la necesidad de pronto pagar sus alimentos, de pronto tener donde tener para dormir, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, están siendo desatendidas nuestras viudas. Ahí fue el problema. Eso nos lleva al segundo punto. Los líderes protegen su prioridad sin descuidar la necesidad.
Segundo párrafo, del 2 al 4 mejor. ¿Qué dice? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se encarguen de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso lo encuentran en Hechos 6, de 2 al 4. ¿Qué palabra resalta? No es justo. Ellos tenían una prioridad. ¿Cuál era la prioridad de los apóstoles? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos nos están diciendo que es injusto o que es de un bajo nivel el que las personas sirvan a las mesas, que ellos estaban muy por encima de las personas y que ellos no eran para servir ya a las mesas. No, está hablando de orden, hermano. Está hablando de orden. Hay roles en la iglesia como hay en el hogar. El hombre en el hogar es la cabeza, es el proveedor y es su rol y es la autoridad de la casa. ¿Cierto? Los apóstoles en la iglesia, su rol ¿cuál era? Mantener alimentada a la iglesia de la palabra de Dios. Para ellos necesitaban su tiempo para estudiar, trabajar en aprender cada vez más y estar más dispuestos. Acuérdense que todos los días enseñaban en el templo y enseñaban en las casas. Todos los días. O sea que ya por tiempo no tenían tiempo. Y por llamado tampoco tenían tiempo para hacer lo que demandaba servir a 20,000 personas. Ese fue el problema y eso fue lo que vieron los apóstoles. No era una forma de evitar el servicio. Hermanos, créanme que todos estamos llamados a servir en la iglesia, todos. Y debe ser un privilegio. Si usted debe considerar un privilegio que le permitan mover una silla en su iglesia, porque no es para el pastor, es para la iglesia. Oye, el pastor entonces, ¿qué hace? Nosotros le hacemos todo. El pastor, ¿qué hace? ¿Qué opina? Levantarse a las 3, 4 de la mañana para atender la necesidad de un hermano de la iglesia. ¿Qué opina? Deja de comer y salir corriendo para el hospital porque le pasó algo a un hermano de la iglesia. ¿Qué opina? Estar escudriñando la palabra del Señor para poder traer palabra a la iglesia. La gente, cuando no tiene un corazón de servicio, empieza a murmurar de eso de los pastores. Ah, claro, ya le hacen todo. Él ya no viene y sino se para ahí para enseñar. Un corazón oscuro lo ve así y tiene toda su razón. Una persona que entiende que el pastor tiene una carga sobre sus hombros puesta por Dios para alimentar a sus ovejas y llevarlas por el redil y que ninguna se pierda, va a decir: ¿en qué le puedo ayudar, pastor? ¿No es? Llegamos y todavía no estaban mal las cosas. Ah, no, ese día llegamos y no estaban mal. Hoy llegamos y la puerta no estaba abierta. ¿Cómo es eso que llegamos 2 minutos antes y la puerta no estaba abierta? ¡Qué descuido! ¿Cómo es eso? Llegamos los reyes y la puerta no estaba abierta. No, un corazón noble dice: pastor, ¿quiere que yo abra la puerta todos los domingos antes de que usted llegue? Cuando han comprendido cuál es el propósito, el llamado y el compromiso de un pastor. Yo aquí no estoy por plata, ni por fama. Yo aquí vengo a servir por amor al reino y por amor a ustedes. Porque yo no me estoy manteniendo con la plata que aquí conseguimos para la iglesia. Ni mucho menos busco fama. Entonces, ¿cuál es lo único que a mí me mueve? El compromiso de llevar a esta iglesia a los pies de Cristo. Es lo único que a mí me mueve. Y eso es lo único que hay en el corazón de un pastor que realmente tiene un llamado pastoral. El que tiene fama, el que busca la fama, el que busca el billete, no es pastor. No es pastor. Es un comerciante con un negocio. Amén.
Entonces, si se dan cuenta, ellos tenían claro su llamado y su propósito. Por eso se dijeron, consigamos a alguien que atienda esas cosas o que sirva a la mesa. Pero si se dan cuenta, aún los que sirven en la mesa no puede ser cualquiera. El que sirve en la iglesia tampoco puede ser cualquiera. ¿Qué dice? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ya entendimos que servir a las mesas no es un trabajo injusto, es un trabajo de llamado de Dios y don de Dios para sobre esa persona. Es un don de Dios sobre esa persona. Porque también, igual que el pastor que está buscando fama y riqueza a través de su pastorado, el servidor que está buscando reconocimiento y reconocimiento y amor de parte de la congregación por servir, está mal. Nosotros debemos de reconocer que si servimos, lo hacemos por amor al reino, por amor a la iglesia, por amor a nuestros hermanos, por amor al pastor, pero sobre todo por amor a Cristo. Y si no, no muevan una silla mejor. Si no ese es el sentir, es mejor que ni movamos una silla. Porque debe haber un compromiso de corazón de servir en la iglesia. No nuestro compromiso como queramos. O sea, no buscar nuestro reino, sino el reino de Dios. Y hoy creo que el tema nos va a quedar para dentro. Usted no tiene problema que sigamos para dentro de 8 días el tema, ¿no? Para dejarlo en un punto porque no creo que va a alcanzar a dar todo. Ya yo veo que van a ser las 3 y no quiero que salgamos más de las 3. ¿Qué es la solución ante este problema que se le presentó? La organización. Muchos dicen, esas iglesias que hablan de membresía, esas iglesias que hablan de diáconos, esas iglesias que hablan de tener todo en orden. Eso que se mueva el Espíritu Santo y toque al que quiera tocar para que venga y sirva. No, hermanos. Dios es un Dios de orden. Y si se da cuenta, aquí la iglesia ya necesitaba orden. ¿La iglesia necesitaba orden o no necesitaba orden? Al comienzo no había problema. Incluso cuando eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, no había problema. Porque pues debía ser una iglesia como de unos 12,000 personas, poniendo mujeres y niños, ¿verdad? Pero ahorita ya es de 20. Ya hay necesidades apremiantes que cubrir sobre la iglesia. ¿Cuál es la solución a ese problema? Les decía que mucha gente se habla de que cuál membresía, cuál diácono. Hermano, eso está, sin su palabra, está instituida en la palabra de Dios. Porque mire lo que le dicen los apóstoles. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. ¿A quién les habló los apóstoles? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. ¿A quién le está hablando los apóstoles? A la iglesia, a la membresía. ¿De dónde deben salir los servidores de la iglesia? De la membresía, de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, a 7 varones de buen testimonio entre ustedes. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos viendo el líder, los oficiales, que son los pastores, ¿cierto? Los oficiales son los pastores y los diáconos, y la iglesia. Pero ¿a quién le da el trabajo de buscar a esos 7? A la iglesia. Porque la iglesia tiene responsabilidades, pero también derechos. Ellos no convocaron a gente fuera de la iglesia, le dijeron, ustedes, hermanos, ustedes mismos, busquen a 7 hombres que muestren estos atributos. ¿Cuáles atributos? De buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. Ustedes dirán, ¿tengo que tener eso para servirle a las mesas? Sí. Sí. Porque no es bueno que un hermano que no tenga buen testimonio dentro de la iglesia tenga posición en la iglesia. Sea visible en la iglesia.
No es bueno que la gente que representa a la iglesia no tenga buen testimonio. No es bueno que la gente que sirva a la iglesia no sean llenos del Espíritu. Y no es bueno que no tenga sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento pueden servir a los líderes de la iglesia a cuidar de las ovejas. No solo en las mesas, sino también espiritualmente. Por eso es que aquí nos dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Entonces podemos ver que los apóstoles sabiamente dicen, traigan ustedes sus candidatos que cumplan con estos requisitos. Y trajeron a 7, como vimos. En el versículo del 5 al 6 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. En el siguiente porción bíblica que estudiamos vamos a darnos cuenta del primero de todos estos que nombró la iglesia. Era tan lleno el Espíritu, tenía tanto de nuevo, que no le importó estar en la presencia de unos contrarios, porque no solo eran de varios de los del Sanedrín, que empezó a darle cátedra de toda la ley, hasta el punto de llevarlo a que lo mataran. Pero esa es la llenura que tenía del Espíritu Santo ese varón. O sea que la iglesia eligió sabiamente. La iglesia eligió obedientemente, no porque, me imagino, en el corazón de personas no comprometidas con el Señor ni con la iglesia dirían, pero ¿a quién elegimos? Si todos somos pecadores, ¿quién puede dar un buen testimonio? Si todos somos pecadores. Esteban, por ahí uno que otro, los 20,000 dirían, pero Esteban ni lo conozco. Bueno, la idea es esa. Cuando la membresía va a nombrar a alguien, tiene que llegar a conocerlo, porque si se dan cuenta, pide que tenga buen testimonio de la iglesia tenga buen testimonio de él, significa que la iglesia los conoce. A cada uno de estos, la iglesia conocía a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. ¿Qué es un prosélito? Porque no quiero que le queden con la duda. ¿Qué es un prosélito? Prosélito de Antioquía. Un prosélito es un griego convertido al judaísmo. Pero aún así, el griego que se ha convertido al judaísmo ahora era creyente. ¿Sí se dan cuenta? El poder del evangelio. Prosélito, o sea, era griego con toda su cultura griega, convertido al judaísmo, dejó los dioses y vino a adorar al Dios verdadero de los judíos, a Jehová. Pero ahora el evangelio lo había alcanzado y era un creyente en el Señor Jesucristo. O sea, él había pasado por todas las iglesias, religiones que habían en el momento, pero estaba sirviendo ahora en el Señor. Y si nos damos cuenta, estos hombres que están nombrados acá, porque muchos fueron los discípulos que tuvo la iglesia, pero de ellos no se habla solamente de estos 7. Definitivamente eran personas que cumplían con los requisitos que los apóstoles habían puesto. De buen ejemplo, llenos del Espíritu. ¿Ustedes recuerdan ese término, llenos del Espíritu Santo? ¿Cuándo algunos fueron llenos del Espíritu? En Pentecostés. Recuerda que estaban ellos reunidos en el aposento alto, los 120, y vinieron como llamas de fuego sobre cada uno de ellos, sobre sus cabezas, pero la Biblia dice, y fueron llenos del Espíritu. ¿Con qué propósito? Para hablar en idiomas que ellos no conocían, ¿cierto? Y después, cuando oraron al Señor por de nuevo, ¿qué dice la palabra? Fueron llenos del Espíritu para compartir la palabra de Dios.
Y este lleno del Espíritu es para servir. Miren ustedes que el hablar en lenguas o el hablar en idiomas desconocidos, el compartir con denuedo la palabra de Dios, lo relaciona al mismo nivel que el servir en la iglesia. Increíble lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Sí o no? Porque los apóstoles y los 120 hablaron en otro idioma. Era lleno del Espíritu. Acuérdese que eso nos vuelven a llevar a saber lo que es el nacimiento espiritual, perdón, el bautismo del Espíritu y ser llenos del Espíritu. El bautismo del Espíritu es cuando en nuestra vida espiritual somos traídos de muerte a vida, en el nuevo nacimiento, una vez y para siempre. Pero la llenura del Espíritu nos habla de momentos específicos que el Señor nos usa. En Pentecostés, los idiomas tenían propósito. ¿Por qué? Porque había muchos judíos que venían a Jerusalén para la fiesta de las Pascuas que no hablaban hebreo solamente, sino hablaban otro idioma. Y para llevar el Evangelio, ellos tuvieron don de lenguas para poder transmitirles en su idioma el mensaje del Evangelio a los que estaban en Jerusalén. Cuando pidieron de nuevo para compartir la palabra, ¿qué pasó? Dios le dio la llenura del Espíritu para compartir la palabra. O sea, si se dan cuenta, son tareas específicas. Pero el hablarle en lengua para compartir el Evangelio, el de nuevo para compartir el Evangelio, se relaciona al mismo nivel como aquel que quiere servir a las mesas. O sea, si se dan cuenta, Dios no ve de bajo nivel a una persona que quiere servir en su iglesia. Muy por el contrario, lo ve al nivel de los apóstoles, al nivel de los grandes servidores de la iglesia. Porque deben de ser llenos del Espíritu. Y sabiduría. ¿Cuál es el principio de toda sabiduría? El temor a Jehová. Es el principio de toda sabiduría. ¿Cierto? ¿Por qué es el principio de toda sabiduría el temor a Jehová? Porque si le tememos a Jehová, tememos pecar, tememos hacer cosas que no convienen. Y eso es actuar sabiamente. Estos hombres que los de la congregación, los 20,000, digamos, escogieron, tenían esas cualidades. O sea que no podemos ver a los diáconos o a los servidores de la iglesia con menosprecio, sino con consideración, porque son hombres, no mujeres. Cuando hablamos de diaconado, solo hablamos de hombres al servicio de Dios para el servicio de la iglesia, igual que los pastores. Por eso son los dos oficiales que tiene una iglesia del Señor Jesucristo: el pastor y los diáconos, o los pastores, el cuerpo de ancianos y los diáconos. Son los oficiales de una iglesia bautista reformada. Y los otros miembros, es el cuerpo de la iglesia. Entonces, dejemos hasta ahí para que no se nos haga noche. Pero vayámonos con este pensamiento, hermanos. Debemos de tener un corazón de servicio. Debemos anhelar servir en el reino. Cuando nos reunimos en la mañana a orar, es parte del servicio de la iglesia. Porque muchos de los que nos reunimos a orar a esa hora no tenemos más que una o dos peticiones o ninguna puesta ahí. Debemos de entender que si somos parte de una iglesia, debemos de ser parte activa de la iglesia. Si queremos crecer. Porque es válido que una persona que no quiera crecer se tome su tiempo para ser útil en la iglesia. Pero si queremos crecer, debemos de tener ese corazón dispuesto a eso. Y debemos de entender que el Señor siempre va a guardar su iglesia y va a dar la solución ante cualquier problema. No dejemos, ojo, somos apenas 15, 16 personas si nos reunimos todos.
No dejemos que la murmuración crezca en medio de nosotros. Como les dije ahorita, la murmuración es una gangrena, es un cáncer para una iglesia. Cuando usted intente murmurar de alguien, acuérdese eso: soy gangrena, soy cáncer para esta iglesia, para que se calle, para que no hable, para que si tiene algo contra alguien, lo busque en amor y hable con él, y no empiece a armarle mala imagen a ese hermano en medio de la congregación. Si nosotros nos cuidamos de eso, nuestra iglesia va a ser saludable y va a ser de bendición para los que vengan. Porque muchas iglesias caen y pierden muchos seguidores por causa de la murmuración, por causa de no manejar la disciplina eclesiástica. Yo creo que esas son las dos enseñanzas que debemos de llevarnos de esta enseñanza de hoy. Cuidar nuestra iglesia de la murmuración y pedirle al Señor que seamos tenidos en cuenta para servir en nuestra congregación con todo amor y con todo compromiso hacia el Señor. Amén. Oremos. Oremos. Señor y Padre Santo, Padre bueno y misericordioso, Padre fiel, qué bendiciones, hermoso Señor, escudriñar tu palabra y que tú nos la reveles tan claramente, para que así, Señor, no nos quede otra cosa sino crecer, Señor. Porque cuando tu palabra nos habla con claridad, lo único que nos queda es pedirte perdón en lo que no estemos trabajando, en lo que no hayamos entregado, y disponernos a servirte a ti, Señor, primeramente en nuestra vida, pero también en la congregación, Señor. Bendito Rey de Gloria, te pido que en tu misericordia nos perdones. Nos perdones por si en algún momento hemos murmurado. Nos perdone, Señor, y quite toda murmuración de nuestros labios. Quita toda murmuración de nuestros labios, Señor. Y ayúdanos a mantener la unidad en medio de nosotros, Señor. Señor, recuérdanos esta enseñanza cuando por una razón u otra queramos hablar mal de algún hermano, o queramos hablar sencillamente mal o bien de algún hermano, Señor, que afecte a nuestro hermano. Retén nuestra lengua, Señor. Que tu palabra dice que es un órgano pequeño, pero que es más poderoso que el fuego en un bosque para dañar, Señor. Retén nuestra lengua, Señor, para que no haya división en medio de nosotros, sino unidad, Señor. Y ayúdanos a comprometernos en esto todos los días, Padre eterno. Y también, Señor, te suplicamos que pongas en nuestros corazones ese don de servicio, Señor, para poder ser disponible en medio de la iglesia, para servir a la iglesia, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, amado Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.